Continuamos realizando Juntos en Agricultura, jornada donde el calendario marca el 4 de abril y yo sigo con mi voz un poco tomada, ¿cierto? Por el resfrío que tuve algunos días, pero espero que no afecte al contenido. Se encuentra al lado mío Gabriel Ventasgal, periodista, analista político de Medio Oriente, autor de este libro, 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí. 300 preguntas en 300 palabras sobre el fenómeno del antisemitismo y la judeofobia, y esta versión también actualizada en la versión 2014. Gabriel, bienvenido a nuestro país y también a esta radio. Un placer, un placer. Tú eres un analista político, eres judío, ves este conflicto de Medio Oriente obviamente con una visión particular, pero me gustaría que abordáramos la actualidad. ¿Cómo ha cambiado la situación desde el 7 de octubre a este 7 de abril que se va a cumplir en un par de días más de 180 días desde el ataque de Hamás a Israel y donde se mantienen más de 132 personas secuestradas aún? Una desgracia humanitaria sin ninguna duda. El Hamás prácticamente ya no gobierna en la Franja de Gaza. Tiene un bastión en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y un poquito en Han Yunes. Van a seguir combatiendo contra Israel a través de soldados desordenados. La opinión pública en algunos países del mundo muy en contra de Israel, por otro lado. Y creo yo que el país, Israel, se está preparando para una guerra contra el Líbano. Escuchaba una entrevista tuya en la mañana en Tele 13 Radio y señalabas que la guerra en Gaza se está terminando. Llevamos prácticamente más de 6 meses de un conflicto intenso. ¿Qué te hace llevar a esa conclusión? Que hay pocos soldados relativamente israelíes adentro, porque los reservistas que fueron enrolados volvieron a sus casas para seguir trabajando y manteniendo la economía, y además para que descansen en vistas de lo que creo que va a ser un combate en el sur del Líbano. Y por lo tanto, si Israel quisiese entrar con toda su fuerza y terminar el trabajo en Rafah, lo podría haber hecho, y lo que prefiere es coordinar con la comunidad internacional para que la población que está en Rafah, civil palestina, se pueda mover hacia otro lugar para que no se enfrenten, no quede en el medio de una zona de combate. También existe otra posibilidad, Cristian, y es que Israel no ataque a Rafah, que los seque a los líderes del Hamás, que los seque adentro y que caigan solos. ¿Qué dice secar? ¿Cuál es el concepto de eso? Dije una palabra que suena mal. No, seque, secar. Significa que... Como quedarse sin agua. Claro, en vez de combatirlos, ¿Ya? entonces tú lo que haces es, logras que la gente siga comiendo con ayuda humanitaria, pero no combates al Hamás, y lo que logras es que la gente entienda que el Hamás es el culpable de su desgracia, sin combatirlos. De esa forma haces operaciones militares puntuales, sin enfrentarlos masivamente. También es una opción, ¿eh? Ocupaste la palabra ayuda humanitaria y en esta fecha es imposible no referirnos a la actualidad, y hubo la muerte, el asesinato, hay diferentes versiones obviamente, de 7 trabajadores de una ONG, la World Central Kitchen, que llevaba justamente alimentos a Gaza. Una desgracia total, y además no solamente una desgracia personal, humana, un error militar sin ninguna duda. Yo creo que es un gran error para Israel, porque si Israel quiere combatir contra Hamás en la Franja de Gaza, le conviene que entre comida a la Franja de Gaza. Cuanto más ayuda humanitaria le llegue al pueblo palestino, menos presión internacional, especialmente de Estados Unidos, va a haber. O sea que es un error limitar la entrada de ayuda humanitaria, incluso no solamente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista legal. Tú tienes que intentar que la población civil se vea afectada lo mínimo posible. Por lo tanto, esta ONG que le preparaba comida a los palestinos era súper bienvenida y debía seguir trabajando. En la idea de Estados Unidos de crear un puerto y desde Chipre traer comida al pueblo palestino es una excelente idea. Tiene que serlo coordinado, por supuesto, para que no aparezca como que meten armas de forma ilegal por ese puerto. Pero es una buena idea. La ayuda humanitaria debe ayudar. Incluso le conviene a Israel desde el punto de vista bélico. ¿Quién está ganando esta guerra? Nadie. Pero hasta el momento creo que probablemente jamás haya logrado
esa imagen de éxito, porque lo que quería Hamás no era ganar una guerra, no, ellos saben que no pueden destruir el Estado de Israel, que es más fuerte, pero sí intentaban lograr que era humillar al más poderoso ejército del Medio Oriente, secuestrar a sus civiles, violar a sus mujeres y crear una imagen en el Medio Oriente que los nuevos saladinos, los nuevos combatientes del Islam son ellos y a ellos hay que imitar. La forma de que la imagen de victoria no sea esa, que es la última, es que Israel también tenga una imagen de victoria. Y eso puede ser, por ejemplo, atrapando a la dirigencia del Hamas, o bien exiliando a la dirigencia del Hamas de la Franja de Gaza y que esa imagen del exilio sea difundida por todos lados. Por ahora, la imagen de triunfo es, creo yo, de Hamas. Interesante porque cuando uno habla de Israel y entiende el conflicto, los que hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, sabemos que tienen un aliado histórico que es Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ha dado señales que son difíciles de entender a veces, a ver si tú tienes la visión para poder explicarnos. El presidente Biden, en un año electoral como este 2024, vetó una resolución de Naciones Unidas en un hecho histórico. De hecho, el mismo Netanyahu canceló un viaje. No la vetó. Dejó que se aprobara. No la vetó, siempre la vetaba, ahora no la vetó. Y luego envía armas a Israel. O sea, ¿cuál es el comportamiento y el rol que tiene Estados Unidos en esto? Imagínate que tú eres Joe Biden, según tu intuición, y lo que sabes, por supuesto, Cristian. Biden, hoy, ¿gana o pierde? Pierde. Totalmente, gana Trump. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Biden tiene una oposición muy fuerte interna del ala izquierdista del Partido Demócrata, y además Biden sabe que es captado por la población como una persona semisenil. Entonces, él tiene que hacer algún tipo de movimiento para intentar no perder. Tiene que no perder el voto musulmán, por ejemplo, de Michigan, y tiene que intentar no perder el voto de color. Y para eso tiene que hacer algún tipo de concesiones en su dialéctica. Por ejemplo, tú me dices, bueno, no vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Cristian, esta resolución fue adoptada según el artículo 6. Es netamente declarativa. Si hubiese sido adoptada por el artículo 7, tenía fuerza legal y podía acarrear sanciones. Hizo algo declarativo, porque mientras que hace eso, le envía un montón de armas a Israel. Entonces hace un doble juego de mantener a su aliado. Si fuese otra persona, te digo, Joe Biden puede ser otro tipo de interés. Pero Joe Biden ha demostrado ser un gran amigo de Israel. Entonces no creo que deberíamos impresionarnos demasiado con esto. Yo leía el diario español El País, que dan cuenta que esto podía ser un punto de inflexión, y por lo que te he escuchado y te he leído, tú siempre tienes que decir siempre dices que hay que tener cuidado con los medios que se leen porque hay un antisemitismo muy fuerte en España, al igual que en Chile. ¿Por qué Chile es un país, a tu juicio, antisemita? Más que un país antisemita, porque Israel y los judíos tienen muchísimos amigos en Chile, muchísimos. Y han tenido grandes relaciones comerciales también. Lo que pasa es que el antisemitismo es un fenómeno nacido en el mundo europeo y nacido en el mundo cristiano, por más que la mayoría de los cristianos hoy no son antisemitas, al contrario, cuanto más cristiana es una persona, menos antisemita es. Porque, por ejemplo, la Iglesia considera que los judíos son los hermanos mayores o los hermanos del pueblo cristiano, y el Vaticano tiene una actitud muy buena hacia los judíos. Es más, si usted es cristiano y encima es evangélico, usted es un gran amigo de Israel. O sea que, pero originariamente, el antisemitismo es un fenómeno nacido en Europa y nacido en el mundo cristiano. Entonces, cuanto más cristiano y más europeo es el país, suele tener más tendencias antisemitas. Entonces, los tres países de habla hispana, donde el antisemitismo se nota con más intensidad, son España, Argentina y Chile. Lo que pasa es que Argentina tiene el país con más antisemitismo histórico. Por ejemplo, el primer libro antisemita, La Bolsa, fue escrito en Argentina, en 1890. Ahora, pero tú hablabas que Chile tiene una tradición antisemita. Sí. Escucha, me llamó la atención esa palabra, que estaba reforzada además por grupos de extrema izquierda. Porque tiene 4 fuentes que refuerzan el antisemitismo. Un pasado muy católico. Pasado. Tiene también una extrema izquierda, que hoy en día es antisemita. Tiene un pasado de captación de nazis en algunos lugares, y tiene además, tal cual, y tiene además una comunidad palestina que los líderes hablan como si fuesen dirigentes del Hamas, y que extremizaron una comunidad que tradicionalmente no era radical. No digo que los palestinos de Chile sean radicales, porque conozco palestinos de Chile y no lo son en absoluto, pero si tu dirigencia encima, parte de ellos, son de extrema izquierda,
Y entonces, evidentemente, no hay que asombrarse que en los medios de comunicación del mundo aparezcan que manifestantes de la comunidad palestina de Chile fueron a protestar enfrente del Estadio israelita y empezaron a gritarle a mujeres embarazadas que son unas genocidas. Ese tipo de actitud ocurre en Chile. ¿Sabes cuál es el problema? Que Chile, a diferencia de otros países, no tiene buenas leyes para luchar contra el antisemitismo. Y Argentina sí tiene, y por eso puede luchar en forma más eficiente. Estamos conversando con Gabriel Bentasgán, periodista, analista de Medio Oriente. No es argentino, es uruguayo, se puede No, ¿sabes que nací en confundir. ¿En Argentina? Argentina? Hincha de River Ah, incluso. mira. ¿Y por qué teníamos la idea que era uruguayo? Porque estuve viviendo unos años en Uruguay y en España también. Ah, ahí está, ahí Eh, está. Saludos a Sanguinetti y otros personajes. Tú hablabas de lo que está ocurriendo en las protestas de algunos países como Chile, ¿cierto?, frente a Israel, pero me llama la atención por qué los países del Medio Oriente, los países árabes, no han tenido una protesta directa, un enfrentamiento con Israel, como sí lo ha tomado un líder político del extremo del mundo como Gabriel Boric. porque la gente del Medio Oriente entiende el Medio Oriente. Y como entiende el Medio Oriente, no va a hacer cosas de alguien que no entienda el Medio Oriente. La gente del Medio Oriente entiende perfectamente que acá hay un problema mayúsculo que es Irán. La Irán chiita, que quiere imponer el mundo chiita y que quiere desarrollar armas nucleares. Entonces los países sunitas, que entienden perfectamente eso, quieren luchar contra Irán, que está detrás de Hamas y está detrás de Hezbollah. Eso por un lado. Y por otro lado, saben perfectamente quién es Hamas y qué es el radicalismo islámico. Entonces tú te puedes acostar con el radicalismo islámico, abrazar el radicalismo islámico y hablar como si fueses un radical islámico, pero la gente que lo sufre en su casa es menos propensa a decir cosas irresponsables. Estoy pensando, y te lo dije a ti, lo dije en privado y te lo digo hoy día en público. Hay gente que a ti te considera incluso un agente encubierto de los servicios de inteligencia de Israel que viene. ¿Ah? ¿Qué podría responderle a esas imputaciones? El que te dice algo así no conoce el mundo del espionaje. Si alguien es agente encubierto, no hace entrevistas televisivas, mantiene perfil bajo. No escribe texto, no escribe novelas, no escribe eso. O sea, aquel que te diga... lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el tema? El tema es que en el año 1905 se escribe un libro llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. ¿Ya? Y la versión argentina se llama el Plan Andinia. El ex senador chileno Tuma citaba el Plan Andinia como si fuese algo totalmente normal y decía: los israelíes van a la Patagonia de Chile a hacer cartografía porque quieren conquistar. Decía algo parecido a esas palabras, que es una barbaridad. Además, tú piensas que con la tecnología que tiene Israel, si se le pasaría por la cabeza algo así, que evidentemente no lo hace, no tiene la posibilidad tecnológica de poder hacer toda la cartografía sin necesidad de mandar a alguien que dibuje. ¿Ok? Bueno, ese pensamiento hace que todos los soldados israelíes que vienen de vacaciones sean todos agentes del Mossad. Y Gabriel Bentasel también es agente del Mossad. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que todos son agentes del Mossad. Bueno, ¿A qué se debe tu visita en Chile? a que me vengo a lanzar un libro, ¿Ya? entre otras cosas, y además lo que nosotros hacemos, la ONG que yo dirijo, es una ONG que lo que hace es, primero, explicar a aliados de Israel o a personas de bien o amigos cristianos qué ocurre en el Medio Oriente para que se entienda mejor. Y por otro lado, como me especializo en terrorismo islámico, capacito también a personas de América Latina para poder evitar que ustedes sufran el terrorismo islámico que sufre Europa y que sufre Medio Oriente. Interesante, lo mencionaste acá, hablabas, me quedan 10 minutos, del papel de Irán. Mencionaste al grupo Hamas, pero también a Hezbollah. ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos de este conflicto y cuál es el rol de Hezbollah, un grupo que no es tan comprendido y tan conocido acá en el sur del mundo como sí lo es Hamas? Pues deberían porque Hezbollah es mucho más relevante en América Latina que en el Medio Oriente. Mucho más relevante, perdón, que Hamas acá. Mucho más. 2017. Hezbollah lanza una película y dice lo siguiente: nosotros vamos a atacar a Israel disparando cohetes en el aire, vamos a conquistar el norte de Israel, nos vamos a llevar secuestrados y después nos vamos a ir. Hamas hizo exactamente lo que había propuesto Hezbollah hacer. Ahora, ¿por qué yo te digo que Hezbollah es más importante en América Latina? Pues Hezbollah e Irán tienen acá influencia a través de 5 cosas. 1. Levantan centros comunitarios para conquistar a cristianos que se conviertan al Islam. Se llama eso Dawa. Sobre todo en Bolivia, tengo entendido. En Bolivia, en Perú, Pero muy en fuerte México, ya. en Argentina.
Hay relación con los grupos etnocaceristas. Tal cual. Segundo, tiene un medio de comunicación llamado Hispan TV. Tercero, han pagado a políticos para que sean los portavoces, por ejemplo, Pablo Iglesias en España. Él recibió dinero de Irán durante muchos años, o Luis de Lía, según el fiscal que trató la causa de Luis de Lía, decía que recibía dinero de Irán. Cuatro, tienen nexos con el etnocacerismo y con la Araucanía. Y quinto, están metidos hasta el gorro en el tráfico de drogas y en el lavado de drogas. Y lo peor es que durante la época de Tarek El Aizani, vicepresidente de Venezuela, según la CIA recibieron 10.000 pasaportes venezolanos, chiitas, que deambulan por nuestro continente pasando fronteras sin problemas. Son temas difíciles de comprender. Yo he estudiado bastante el tema, creo tener una visión bastante clara, al que le gusta bien y al que no, no. Y aún así cuesta de repente seguir. Vienes al lanzamiento de un libro, yo mencionaba al comienzo de la entrevista que ya has publicado algunos, estas 300 preguntas en 300 palabras y 300 preguntas en 300 palabras, pero esta vez sobre el antisemitismo y la judeofobia. El primero es Mito y Verdades del conflicto palestino-israelí. ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Dónde la gente te puede seguir? El que dice, hoy me hace sentido lo que dice Gabriel, me gustaría seguirlo en Instagram. Con mi nombre, Gabriel Tasgal, y en CJCH, la Comunidad Judía de Chile, es la que coordina el tema de los libros, o en Amazon, por supuesto. Se pueden comprar, se pueden adquirir. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿cuál es lo raro de este libro? Primero que la técnica, escribir 300 preguntas en 300 palabras exactas. Si las cuentas, no son 299, no 301, 300. Te Es propongo obsesivo el hombre. No, ¿sabes por qué? Porque en términos de escritura, tú escribes un texto de un tema difícil y vas borrando las frases que son innecesarias. Terminas escribiendo solamente lo necesario. Mira. Entonces es fácil para poder leer. Entonces, ideal para poner en el baño. Tú vas a visitar el baño, te lees 3 preguntitas. ¿Ok? Entonces, eso es uno. Ahora, ¿qué tiene de diferente? Yo lo que explico es lo que explica en todo el mundo del Medio Oriente, y es que lamentablemente la guerra del Medio Oriente es una guerra religiosa. No es una guerra por tierras. A ti te educan en América Latina que los conflictos son por tierras, por agua, por petróleo, por cosas materiales. El Medio Oriente es religioso. Aquel que entrevistes en el Medio Oriente, una persona que se especializa en Medio Oriente y no te habla de religión, Cristian, no te habla de religión, sino te habla de la ocupación, las tierras, el agua, el petróleo, es un charlatán. O sea, este es un conflicto que además de territorio, tiene un fuerte componente religioso. Es más fuerte religiosamente. ¿Por qué Arabia Saudita odia a Irán? Es un conflicto entre chiitas y sunitas. Cuando Hamás atacó a Israel el 7 de octubre, no gritó ocupación, ocupación y que viva la revolución comunista. Gritó Allahu Akbar. Alá es grande. Tal cual. Es una frase religiosa. Entonces, si tú quieres, porque te sientes cómodo, traducir el Medio Oriente, que no lo entiendes, al idioma que te viene cómodo a ti, entonces vas a hacer y explicar el conflicto como no lo es. Como el conflicto es tan religioso, es más difícil de solucionar. Ahora, que yo te diga a ti que los conflictos son religiosos en Sudamérica y en la cultura occidental, cuando nosotros hace 200 años que no tenemos conflictos religiosos, parece medio un chiste. En el Medio Oriente la religión pesa y es importante. Por más que tú no seas religioso, a la gente del Medio Oriente la religión sí le importa, y mucho. Estamos grabando esta entrevista el 4 de abril y en los últimos 4 minutos, 300 preguntas, 300 palabras, 4 de abril, 4 minutos, ¿cuál debería ser el futuro de este conflicto? Tú ya dices que Israel se está retirando de Gaza, está terminando, ¿cierto?, esa guerra contra el grupo terrorista Hamás, pero tienes proyecciones de que debería comenzar otro conflicto y ahí también nos podemos despedir. Primero, que creo que cuando termine esta batalla contra el Hamás, es probable que Israel entre en una guerra contra Hezbollah, porque Hezbollah tiene muchísimo más arsenal, tiene 200.000 cohetes, de parte de ellos son misiles, tiene 3.000 kilómetros de túneles. Hamás no tiene nada que ver en el territorio de Gaza con la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, Hezbollah sí tendría que ver o está relacionado con el gobierno del Líbano. ¿A tu juicio? Domina. Hoy en día el Líbano es gobernado por Hezbollah, porque incluso el primer ministro es un títere de Hezbollah. Hezbollah es un país adentro de otro país, pero domina el país. Mira. Los cristianos en el Líbano no quieren guerra. Los sunitas en el Líbano no quieren guerra contra Israel. Quieren parar a Hezbollah. Lo que pasa es que Hezbollah es mucho más fuerte que ellos. Hezbollah es un narcoestado hoy. Produce la droga más problemática de todo el Medio Oriente, se llama Coptagón. Entre ellos y el hermano de Assad te fabrican la droga más problemática que seguramente ya debe estar en Sudamérica. Sobre todo hay informes de la triple frontera, ¿no? Lavado de dinero.
lavado de dinero porque hicieron un contrato, un acuerdo con los narcos, en el cual los narcos venden y ellos lavan. Entonces Hezbollah, según la CIA, está ganando acá 400 millones de dólares lavando dinero, en ganancias, ¿eh? Bueno, hemos conversado con Gabriel Ventasgán, periodista, analista internacional de Medio Oriente, y te queremos dar las gracias por este tiempo acá en Radio Agricultura. Te quiero decir una cosa, mira, yo sé que esto no es muy habitual, pero me has hecho las preguntas incisivas y preguntas que me imagino que la audiencia quiere quedar. Lo que pasa es que no sé cuánta la gente te conoce a ti personalmente. Yo te conocí en Israel porque viniste de paseo para ir, para conocer, para capacitarte, para conocer a la primera persona y demás. Y me acuerdo perfectamente que te vi reaccionando con un padre de una persona que había sido secuestrada. Y yo quiero decirte que estemos o no estemos de acuerdo ideológicamente o en la forma de ver el mundo, lo que sea, la calidad humana que tú has demostrado ese día hace que yo no estoy seguro que la audiencia conoce esa faceta, porque al fin y al cabo somos un programa de radio. Claro. Pero te quiero decir que como persona veo a otra persona y digo, qué buena persona tengo enfrente. Muchas gracias, Gabriel. Uno trata de entender el conflicto, sobre todo en un país que tiene posturas tan contrapuestas como Chile. Acá está la comunidad palestina más grande de toda Palestina, fuera de Palestina, y uno también les da muchas veces el espacio a ellos, pero claro, también ustedes tienen que tener una voz y una voz que tiene que ser replicada en medios de comunicación. Objetivamente, si uno va al paso de los meses, ¿cierto?, de las semanas, de los días, neteando esa información y claro, uno finalmente lo que quiere es que el conflicto se termine y se pueda vivir en paz. Así que te agradezco este tiempo, felicitaciones por tus libros, ojalá te aumenten los seguidores ahí en las redes sociales y obviamente que... Y a ti también, después de lo que te acabo de decir. Siempre el análisis de Gabriel es muy, muy, muy interesante de estudiar, una visión también interesante del conflicto. Terminamos entonces esta edición de Radio Agricultura Conjuntos. Continúa Mirada Velvet y doña Marcela, Catherine y Bárbara en el estudio. Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G, Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play